2 de la tarde con 19 minutos. Los estudiantes siguen movilizados. La CONFECH llamó a seguir con las protestas contra la reforma educacional que impulsa el gobierno y además agendó 4 protestas para el mes de mayo. Queremos conversar sobre las demandas del movimiento estudiantil y nos acompaña la vocera de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada, Sacha Hanen. ¿Cómo estás, Sacha? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias también por la invitación. Sacha, bueno, cuéntanos un poco cómo están viendo toda esta situación. Partamos un poco cómo están trabajando ustedes con la CONFECH, porque en primera instancia la CONFECH ya ha llamado para este mes de mayo, un mes bastante movilizado. ¿Ustedes adhieren un poco a lo que ha presentado la CONFECH? Bueno, la verdad es que nosotros como FESUP tenemos una mirada independiente a lo que piensa CONFECH. Sin embargo, muchas de nuestras federaciones también trabajan en CONFECH. Actualmente FESUP se compone de 12 federaciones, representamos a más de 120.000 estudiantes dentro de todo Chile y creemos que si efectivamente existen ciertos puntos en los que tengamos concordancias. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Por ejemplo, la gratuidad. Creemos que efectivamente ahora, por ejemplo, con la nueva publicación del Ministerio de Educación diciendo que 125.000 alumnos van a recibir gratuidad, siendo la mitad de lo que habían dicho antes, claro, hay algo ahí que se puede criticar. No creemos que exista realmente hoy en día una seriedad sobre las cifras que se entregan y que todos estos supuestos que en un momento fueron promesas realmente dan para movilizarse, dan para poder sacar una voz adelante. ¿Cuáles son las diferencias con la CONFECH? Bueno, la verdad es que obviamente nuestra naturaleza es de federación de universidades privadas, por lo tanto tenemos una voz independiente a ellos. Y en segundo lugar, tenemos ciertas críticas hacia cómo funciona CONFECH en sus instancias internas, sobre la democratización que existe hoy en día en CONFECH y sobre cuáles son las voces que realmente salen. Ahora, respecto a esto, Sacha, y un poco el diagnóstico parece ser común en torno al acceso a la gratuidad universal. Y en ese punto, básicamente, ¿ustedes cómo lo están viendo? Son universidades privadas, en muchos casos. Hay muchas personas, y hay varios estudios que lo han demostrado, que personas que no tienen muchos ingresos o no pueden pagar la universidad, en muchos casos terminan ingresando a las universidades privadas debido a las grandes exigencias que tienen las estatales. Bueno, hay algo muy interesante y es qué instancias de participación existen dentro del debate de la reforma educacional. Hoy en día estamos hablando de un CRUCH, que son el G9, de universidades que concentran mucho poder dentro del debate, de CONFECH, que como tú dices tienen mucha injerencia en el debate, o de incluso el gobierno. Sin embargo, no estamos hablando de esos que son los estudiantes más vulnerables del país, aquellos estudiantes que estudian en vespertinos, aquellos estudiantes que estudian en institutos técnicos o aquellos estudiantes que sacan menos de 550 puntos de la PSU y que paradójicamente son la mayoría del país. Ahora, respecto a la reforma de educación superior, ¿ha quedado un poco relevado este punto que tú mencionabas, los estudiantes vespertinos, por ejemplo? Sí, bueno, es obvio que un estudiante que estudia y trabaja no tiene tiempo para poder organizarse dentro de federaciones o organizarse dentro de centros de alumnos para poder sacar su voz adelante. Y por esa misma razón hay una parte importante del país que hoy no tiene voz y que no tiene manera de que su pensamiento o su realidad sea reflejada en la reforma. Respecto a la reforma de educación superior, ¿se han entregado algunas minutas? ¿Se ha hablado un poco, muy vagamente, de parte del gobierno qué es lo que va a presentar? Se espera incluso que podría haber algo más concreto para el 21 de mayo. Pero en relación a esta situación, ¿cómo están viendo ustedes como organización el proceso de reforma de educación superior? La verdad es que hay que dejar claro que hay una falta de claridad. Llevamos más de un año discutiendo sobre la reforma y el único insumo que hemos recibido ha sido una minuta que la verdad es que no da muchas directrices sobre cuál será el rol de cada actor dentro de la reforma educacional y que no apunta a ciertos problemas que son mucho más profundos. Por ejemplo, el 25% de los estudiantes de 15 años, que son los que finalmente ingresarán a la gratuidad, no tienen las capacidades mínimas de comprensión lectora o de razonamiento lógico. Y esos son finalmente los estudiantes que van a sumarse al sistema de gratuidad superior. Y en segundo lugar, creemos también que esta minuta del 21 de mayo o este proyecto de reforma aún no incorporará todas las voces que están involucradas dentro de la reforma. Con decirte que la única reunión que tuvimos este año con el Ministerio de Educación fue meramente informativa y ni siquiera se reconoció el rol público de las universidades privadas o de los estudiantes de estas universidades. Y respecto a eso, ¿cómo han visto la injerencia que ha tenido la CONFECH en estas reuniones? A diferencia de ustedes, ¿sienten que ustedes no están siendo parte de esta discusión?
Creo que hoy en día la discusión se está dando a puertas cerradas, que como bien había dicho, el Consejo de Rectores tiene muchísimo poder e injerencia en lo que finalmente será la reforma, y todas las universidades privadas no están dentro del Consejo de Rectores. En la minuta que se entregó salen 3 instancias distintas de participación, en la que una universidad pública, el Consejo de Rectores, va a tener 3 instancias de participación, y una universidad privada, si es que es reconocida como una institución de educación superior, será reconocida en solo una instancia de participación. Obviamente es desigual. Claro. Sacha, vamos a cambiar completamente de tema hablando de lo mismo, pero durante esta semana se generó toda una polémica respecto a la situación del Sistema Único de Admisión. 2 universidades quedaron fuera, la Universidad Autónoma y la Universidad de San Sebastián. Sí. Hubo bastante molestia de parte de los rectores. ¿Cómo estás viendo, cómo está manejando el CRUCH también todo esto? La verdad es que vemos bastantes incoherencias. De partida, universidades como la Universidad Autónoma ingresaron al sistema de gratuidad. Sin embargo, no están siendo reconocidas por un sistema de admisión que uno puede o no puede criticar la PSU por su naturaleza bastante segregadora en términos socioeconómicos, pero finalmente es el sistema que se está siendo reconocido hoy en día. Y hay una incoherencia en qué rol o cómo estamos dividiendo el sistema educacional y a qué actores les estamos dando mayor relevancia. Siento que debe haber una fiscalización, efectivamente, de todo tipo de universidades privadas, públicas o tradicionales, y que esa fiscalización debe hacerse con miras a que mejore la calidad de la educación. Y eso no se va a lograr si no tomamos parte. Ahora, respecto a esta misma materia, dentro del informe que señala el mismo CRUCH ha analizado que tanto la Universidad Autónoma podría tener algunos índices o no les quedaba bastante claro, no se formaba la convicción, esa era la palabra que decían los mismos rectores y el mismo rector Solesi, que no existiera lucro en las universidades. ¿Crees tú que todavía existe lucro en las universidades tradicionales o en las universidades de nuestro país? La verdad es que existe lucro, y el lucro siempre debe ser rechazado en cuanto al abuso que significa el lucro. Por eso mismo decía, debe haber una fiscalización. Yo no entiendo por qué la fiscalización no se hizo antes de la reforma. O sea, estaba en el papel que había que tener fiscalización. Y hoy en día nos encontramos ante un escenario que realmente es preocupante. Ahora, en el caso de la Universidad San Sebastián, la Universidad San Sebastián está dentro de OFESUP y también rechazan su federación el lucro. Y en cuanto a eso, siento que el gobierno está hablando en términos demasiado tecnocráticos. Estamos hablando simplemente de números, de cifras, y no estamos hablando de una realidad del país. Y ahí hay algo súper importante, porque el gobierno, cuando comenzó a ver todos estos cambios, estos contratiempos en torno a si alcanzaba o no alcanzaba el financiamiento, si alcanzaba o no alcanzaba el tiempo, empezó a hablar de realismo sin renuncia, y nosotros creemos que efectivamente lo que se ha hecho es renunciar a la reforma educacional. Se ha jugado mucho con las cifras. En un principio 250.000 estudiantes iban a ingresar a la gratuidad, después se bajó a 180.000 y finalmente terminó en 125.000. ¿Se ha jugado también con la expectativa de los estudiantes? Bueno, piensa que desde la primera cifra que se dio de 265.000 estudiantes hasta la del miércoles, de 125.000, han habido 10 cambios. Y el encargado de Educación Superior, Francisco Martínez, dijo que todo esto eran supuestos, y eso es una falta de respeto. O sea, está dándole las esperanzas, los sueños a cientos de miles de estudiantes de que van a recibir un beneficio, cuando realmente ese beneficio te obliga a renunciar a todos tus otros como ayudas estatales, cuando realmente te quitan ese beneficio por temas simplemente burocráticos, y finalmente no tienes idea en dónde vas a estar como estudiante, y estamos hablando de estudiantes que no tienen los recursos, en 2 o 3 años más. O sea, estás jugando realmente con las expectativas de la gente, con los sueños de las personas, y eso es realmente preocupante. Ahora, respecto a esta misma materia, la CONFECH llamó a un mes movilizado. 21 de mayo, una de las movilizaciones. Se esperan otras 3 movilizaciones más durante este mes. ¿Ustedes se van a adherir? ¿Esperan también tener un mes movilizado? La verdad es que toda instancia de participación o movilización debe ser analizada de manera independiente. O sea, nosotros a la marcha anterior nos adherimos porque realmente creemos que la gratuidad no se está llevando de buena manera, y que el hecho de que muchos estudiantes hayan perdido su beneficio habiendo sido aceptados en el inicio es preocupante, es una falta de respeto para las personas que son finalmente las que van a estudiar. Entonces, efectivamente, puede o no que nos adhiremos, pero eso tenemos que conversarlo en los plenos de OFESUP y de manera independiente. Muy bien.
Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bien, y conversamos con Sacha Hanning haciendo un análisis respecto a toda la situación de la reforma educacional. 2 de la tarde con 29 minutos, momento de hacer una pausa y seguimos con más en Noticias.